Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida y saludarlos atentamente. Hoy tenemos nuestra quinta y nuestra última sesión para revisar los temas comprometidos en el módulo 1, que es el que estamos desarrollando. Entonces, sean bienvenidos. Espero que la mayoría ya esté conectado. De todas maneras, recuerden que estas clases también las pueden ver de manera sincrónica y se están subiendo diariamente a la plataforma de Tarpuy Educa. Bien, entonces comencemos, por favor. Ya saben que si tienen consultas, preguntas, pueden ir escribiendo en el chat del grupo, ¿sí? Bien, entonces el día de hoy vamos a revisar un tema muy importante y también vital para el rol del tutor, ¿sí? Si bien lo hemos dejado al final, es un poco para que también hagamos hoy día una práctica. Vamos a hacer una práctica individual, pero en realidad va a partir esta práctica más de la autorreflexión de cada uno desde donde nos estamos conectando. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar antes de mencionarles el tema. Quiero comentarles o contarles más bien un breve relato que nos va a hacer una introducción al tema, ¿sí? Este relato o este mini cuento se denomina El pupitre que interpela. Entonces, el relato dice así: cada inicio de jornada, el tutor o la tutora revisa planificaciones, contenidos, evaluaciones, etcétera. La formación académica le ha enseñado a este tutor o a esta tutora a cumplir sus objetivos, a respetar programas y a avanzar según el cronograma establecido. Un día, al pasar lista, aparece un nombre que no responde. Se observa un pupitre vacío al fondo del aula. No es un hecho aislado, porque las ausencias se repiten, el rendimiento baja, la participación se diluye, pero los registros están completos, las normas son claras y los procedimientos están definidos. Entonces, el tutor podría continuar, ¿no? Tiene el respaldo institucional para poder hacerlo, pero el tutor o la tutora decide detenerse. No para diagnosticar apresuradamente ni para etiquetar. Decide mirar con una ética distinta. Escucha, pregunta, pregunta con respeto, reconoce límites y comprende que detrás de ese pupitre, ¿no? Detrás de ese pupitre hay una trayectoria vital atravesada por emociones, contextos y una forma singular de aprender y estar en el mundo. No intenta corregir a este estudiante ni adaptarlo al sistema o a cualquier costo. Ajusta su acompañamiento, flexibiliza estrategias, genera un espacio seguro, no invade, no controla, no reemplaza a otros profesionales, sino más bien este tutor, esta tutora acompaña. Y entonces el pupitre deja de ser un problema administrativo y se convierte en un llamado ético, porque el compromiso del tutor o de la tutora inclusiva no se define solo por su formación académica, sino por su capacidad de responder humanamente allí donde la norma no alcanza y el contenido no basta. Bien, entonces con este pequeño relato quería introducir al tema que hoy vamos a revisar y vamos a observar también con algunos ejemplos dentro del aula como siempre, que es el tema, ¿no? Ahí vamos a pasar nuestra diapositiva. Por temas de señal vamos a quitar la camarita. Y bueno, nuestro tema de hoy es la ética y el compromiso del tutor
inclusivo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar ampliamente sobre el tema de la ética. Y bueno, este pequeño relato que acabamos de escuchar, este microcuento, ¿qué nos estará diciendo, no? Este cuento nos recuerda un poco que la ética del tutor o de la tutora inclusiva no se ejerce en el ámbito abstracto, ¿no? Sino más bien específicamente cuando hablamos de inclusión, la ética, ¿no? La ética se va a ejercer más bien en las decisiones que todos los días se toman dentro de los espacios educativos, es decir, en las decisiones cotidianas. Muchas veces invisibles o quizás no evaluadas, ¿no? Porque tal vez ustedes dirán, pero es que eso es algo que no nos exigen, ¿no? Cuando vemos una convocatoria de trabajo y dice ética, automáticamente muchos asumimos que cumplimos ese requisito, ¿no? Y decimos, ay, qué bien, qué alivio, porque la ética no la puedo respaldar con un documento, no hay una escuela de ética, ¿no? No hay un curso, un posgrado que hable únicamente de ética, no es que se estudie 5 años ética y sales, ¿no? Con un doctorado únicamente en ética. Entonces, este cuento justamente nos habla, ¿no? De este compromiso que va más allá de esta parte académica, de este rol únicamente técnico, porque el compromiso de ver al estudiante como un sujeto y no como un caso o como un número, una estadística o una dificultad es parte fundamental del rol del tutor. ¿Sí? Entonces, este relato nos invita, ¿no? A interpelar directamente al rol del docente y del tutor, ¿no? Nosotros en este rol acompañamos los procesos o solamente gestionamos las trayectorias, porque también podríamos bien gestionar estas trayectorias, pero creo que toda esta semana revisando de manera amplia este tema del rol, nos hemos dado cuenta que no solamente somos facilitadores, ¿no? No somos solo facilitadores de las neurodivergencias o en el trabajo con neurodivergencias, sino nuestro rol va mucho más allá porque nosotros tenemos que hacer un acompañamiento. ¿Será también que en este rol nosotros escuchamos para comprender o solo escuchamos para intervenir? Porque también ahí hay una diferencia amplia, ¿no? Cuando escuchamos únicamente para intervenir, no importa lo que la otra persona nos va a decir, ¿no? No interesa tanto la calidad del argumento de la otra persona. Simplemente a veces nos limitamos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la diferencia entre oír y escuchar? Muchas veces nos limitamos a oír solo por el tema del respeto a la otra persona y decimos, bueno, yo ya voy a tener mi oportunidad de hablar, entonces primero le voy a dar la oportunidad al otro. Ya, dime lo que me tienes que decir. A ver, ¿por qué esa regla estaba en tu mochila? Ya, explica, ¿no? Entonces ahí solo estamos oyendo, ¿no? Estamos solamente dándole la oportunidad de que haga un descargo verbal, podríamos decir, para rápidamente intervenir. Muy diferente de la escucha, hablábamos de la escucha activa hace 2, 3 días, que tiene un objetivo diferente. Cuando hablamos ya de la ética, la escucha activa se transforma en un vehículo para tener ética en nuestras intervenciones, ¿sí? Porque ya no estamos solamente dando la oportunidad a la otra persona para que nos pueda explicar la situación, la actividad o que nos comente algo que le estamos preguntando o algo que estamos observando en ese momento en el aula, sino estamos escuchando para después preguntarnos ¿por qué? ¿Sí? Es importante esto porque yo les comento que, por ejemplo, en la consulta, en el área de psicología, ustedes saben que yo trabajo en el área de psicología y pues en el área terapéutica, yo me he especializado en el área de terapia de familia, ¿sí? Entonces, para mí es muy familiar recibir no solamente al niño, en muchas sesiones se trabaja con todo el sistema, la mamá, el papá, el niño, ¿no? Pero también a veces es necesario tener entrevistas solo con la mamá, con el papá o con el tutor.
u otro miembro de la familia que generalmente son adultos. Entonces, cuando escucho situaciones como, por ejemplo, que el papá me dice en confianza, ¿no? Como parte de mi rol como psicóloga, ese secreto terapéutico tiene que activarse, ¿no? Y escucho muchas veces, la mayor parte de las veces, situaciones como es que yo le he sido infiel a mi esposa, es que yo actualmente estoy enamorándome de otra persona, o personas que me dicen, es que hay una persona que me desagrada tanto en el trabajo que me he hecho un calendario, un cronograma para cada día hacer algo de manera que el jefe se dé cuenta del mal trabajo y la mala persona que es. Imagínense tomarse ese tiempo para perjudicar a otra persona. Entonces, situaciones así, ¿no? Y en ese momento, porque yo también soy un ser humano y ustedes dirán, ¿no? Y subrayado psicología, a veces uno piensa, ¿no? Que porque eres de psicología o del área de psicología, estás automáticamente ya blindado a todo esto y tienes una capacidad diferente, ¿no? Para mirar las cosas. Sin embargo, no hay que olvidarnos que como ustedes también en el rol más educativo, ustedes también son seres humanos, todos somos seres humanos y estamos compuestos, hemos dicho, de emociones, ¿no? De emociones y de pensamientos, lo que luego genera actitudes y comportamientos en nuestro diario vivir. Entonces, cuando yo escucho este tipo, ¿no? De situaciones que me confían en consulta, es a veces muy complicado llegar al tema de la empatía, ¿no? Porque uno diría, ¿cómo podemos empatizar con una persona que nos está contando algo tan grave? ¿No? Cuando alguien te dice es que yo voy a hacer que le despidan a mi compañera de trabajo hasta fin de mes, eso me he propuesto. Entonces, ¿cómo empatizamos con esas situaciones? O otro ejemplo en el ámbito pedagógico, ¿no? Cuando ustedes conversan con un niño y un niño les dicen, es que, ¿sabe qué, profesor? Odio a mi hermanito, lo odio a mi hermanito, ¿no? Su hermano menor, que posiblemente hay una reinserción familiar y recién está llegando de un viaje o recién se está acoplando a la familia, pueden pasar muchos factores, ¿no? Pero existe una rivalidad o él refiere un sentimiento de odio, ¿no? Lo odio a mi hermanito. Y en ese momento, nuestra intervención muchas veces es de juzgar, ¿no? Queremos intervenir rápido y decir, ¿cómo vas a odiar? Es lo primero que diríamos, ¿no? Vamos a contradecir al niño y vamos a decir, ¿cómo vas a odiar? ¿Quién te ha enseñado a odiar? ¿Sabes lo que significa la palabra odiar? ¿No? Estamos haciendo una intervención sin escuchar. Entonces hoy vamos a ver, vamos a aprender y desaprender también este tipo de prejuicios que a veces tenemos, estigmas y creencias limitantes que vienen muchas veces desde la familia. Otras que están culturalmente aceptadas, ¿no? Y muchas otras vienen de creencias un poco más personales, ¿no? Porque tenemos muchas veces experiencias, ¿no? Y generalizamos estas experiencias. Entonces, algo que a mí me ayuda mucho en mi consulta, en el área de psicología, porque a mí también me da ese, yo digo siempre es como un efecto resorte, ¿no? Porque nos cuentan algo y rápidamente, como un resorte, queremos brincar a la intervención, ¿no? Generalmente nuestra intervención no es neutra, y es muy difícil ser neutros, ¿no? Porque ya venimos con una experiencia, todos nosotros. Entonces siempre vamos a tener una opinión de cualquier situación. Entonces, para no activar ese resorte en nosotros, hoy vamos a aprender, ¿no? ¿Qué podemos hacer para decirle al niño o para ponernos en su lugar y realmente responder de manera empática? ¿Sí? Antes que ver la teoría. ¿Por qué? Porque vamos a revisar también conceptos teóricos, sin embargo, si no aprendemos nosotros más bien la parte actitudinal, ¿no? Cómo cambiar y mejorar la parte actitudinal en nosotros mismos. La teoría se queda ahí,
¿no? Flotando en el aire. Entonces hoy vamos a hacer ejercicios, les voy a enseñar una pequeña técnica para que ustedes puedan activar la empatía al 100%, ¿no? Alguna vez me han preguntado, a modo también de hacer esta apertura, licenciada, ¿se nace con empatía o la empatía más bien se va formando, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿la empatía es algo innato en los seres humanos? ¿O será más bien que hay condiciones que nos ayudan a formarnos en la empatía o desarrollar la empatía? Bueno, yo les comento también ahí de manera breve que es un poquito de esto y un poquito del otro. ¿Por qué? Porque sí hay condiciones a nivel psicológico, vamos a decir, dentro de los trastornos psicológicos, dentro de algunos trastornos psicológicos, por ejemplo, en los trastornos de personalidad, en un trastorno narcisista del que tanto se escucha hablar ahora, ¿no? En las relaciones de pareja, también en los trastornos límite de la personalidad, que generalmente lo tienen los adolescentes, jóvenes. Por ejemplo, en estos trastornos hay una clara ausencia de empatía. Y bueno, muchas personas tienen trastornos de personalidad que obedecen a un poco más la parte genética. Entonces, en estas personas sí, ¿no? Está muy difícil que las personas sientan o desarrollen empatía por su misma condición de un trastorno psicológico y psiquiátrico. Pero ese es un porcentaje muy pequeño de la población. El resto, la mayoría de todos nosotros, eso nos incluiría a todos, ¿no? Tenemos la capacidad de desarrollar la empatía, pero no todos lo hacemos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver también, junto con el tema de la ética, por qué la empatía es un factor primordial, ¿sí? Entonces, arranquemos, por favor. Este es, esta es entonces la presentación para el tema de empatía. No me está permitiendo cambiar. A ver, ahora sí. Dice, no existe, vamos a empezar con esta frase que dice, no existe un tutor neutral, ¿no? Lo que les comentaba hace unos segundos, es muy difícil decir que existe una persona totalmente neutra en el mundo. ¿Por qué? Porque todos llegamos al aula con historias, con creencias, con prejuicios, ¿no? Hay un cantante famoso que dice, los seres humanos estamos hechos de historias. Nosotros somos la suma de la compilación de historias. Y considero yo que tiene mucho de cierto porque solo ahorita nosotros, en la situación en la que nos encontramos actualmente, ya sea todavía en proceso de formación, muchos de ustedes ya han acabado la licenciatura, están en un proceso de posgrado, lo que quiere decir que en este grupo la mayoría ya ha obtenido, ¿no? La mayoría de edad y por ende seguramente, ¿no? Ya tiene muchas historias que ha vivido, muchas anécdotas y somos el resultado de eso, ¿no? Entonces la ética comienza cuando nosotros reconocemos esto, cuando reconocemos esas creencias limitantes y asumimos y decidimos mejorar. Cuando nosotros reconocemos estos prejuicios y decidimos mejorar, ¿no? Las personas difícilmente cambiamos, pero las personas sí podemos mejorar, ¿ya? Entonces, esto era para introducirnos en el tema y ahora vamos a ver entonces, hablando de los prejuicios, creencias y estigmas, vamos a hacer un reconocimiento conceptual. Eso quiere decir que vamos a ver las diferencias, ¿ya? Las diferencias conceptuales y su aplicación en la tutoría inclusiva. Entonces, vamos a definir inicialmente qué es un prejuicio. Bueno, un prejuicio, como su nombre indica, ¿no? Es un juicio previo, ¿ya? Generalmente los prejuicios son negativos y se formulan también
la mayor parte de las veces sin que conozcamos a la persona. Imagínense, ¿no? Ni siquiera la hemos visto la persona, no la conocemos, pero ya nos hemos hecho un juicio anticipado de lo que podría ser esta persona, quizás por lo poco que hemos escuchado hablar o quizás simplemente vamos a decir, por una descripción breve. Por ejemplo, el apellido, por ejemplo, la edad, por ejemplo, la religión de esta persona, ¿no? Si alguien nos dice, esta tarde, quizás un miembro de la familia nos dice, esta tarde va a venir a comer un amigo que es judío. Y nuestro prejuicio, sin conocerle, sin saber su nombre, sin saber nada, nuestro prejuicio salta ese rato y dice, ay, entonces seguramente no vamos a poder comer el fricasé de chancho que estaba preparando la mamá, ¿no? Ese es un prejuicio, ¿sí? Generalmente es negativo porque ahí hemos asumido, ¿no? Que las personas judías no comen chancho, ya nos ha arruinado la tarde, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder ni hablar de los chanchos, ¿no? Entonces, ese es un prejuicio, ¿sí? No conocemos a la persona, pero nos basamos en esas generalizaciones sociales, culturales o también pueden ser personales. ¿Cómo sería la aplicación en la tutoría inclusiva? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Ahí tienen ustedes en el cuadro. Ejemplo 1 dice, los estudiantes de zonas rurales tienen más dificultades para aprender. Ese podría ser un prejuicio, ¿no? Reitero, los estudiantes de zonas rurales o de áreas rurales, como aquí decimos del campo, ¿no? Tienen más dificultades para aprender. Ese es un prejuicio. ¿Por qué es un prejuicio? Porque si vemos nuestra descripción y nuestra definición, estamos generalizando una característica negativa antes de conocer al estudiante, ¿no? Sin evaluar su historia y tampoco estamos evaluando sus capacidades, su contexto o su rendimiento, ¿no? De repente sí va a venir un grupo de estudiantes del área rural a, qué sé yo, a un intercambio pedagógico de todas las escuelas del distrito. Y decimos, están viniendo los de la zona rural, están viniendo de la provincia XX, ¿no? Y salta. Entonces deben ser, ¿no? No deben tener todavía el nivel que tiene nuestra escuela. ¿Por qué? Simplemente porque estamos mencionando que vienen de una zona rural. Ese es un prejuicio, ¿sí? Ejemplo número 2. A ver, otra frase, ¿no? Que quizás ustedes van a reconocer que se menciona en las aulas. Si no participa en clase, es porque no le interesa. ¿Sí? Si no participa en el curso, es porque no le interesa, pues, ¿no? Y muchas veces hasta en ese tono. Entonces, este también podría considerarse un prejuicio. ¿Por qué? Porque aquí se está asumiendo una causa interna sin considerar, ¿no?, la razón del por qué no participa este niño en clase, que quizás podría ser por miedo, por vergüenza, tal vez tiene un tema de ansiedad o simplemente como alguna vez una docente comentó como experiencia que se había incorporado una niña de la cual ella lo único que había tenido de referencia, la única información de referencia previa era que era muy buena estudiante, ¿no? Que de la escuela de donde la estaban transfiriendo era muy buena estudiante, entonces la profesora estaba predispuesta de manera positiva, entonces llega al curso y lo primero que hace es presentarla, ¿no? Bueno, ella dice, se está incorporando hoy día Rosita y, bueno, un nombre convencional, ¿no? Rosita, y le vamos a dar la bienvenida y le vamos a pedir que ella se presente, que pase al frente y que nos lea la primera página o la segunda página de este cuento, ¿no? Le da el libro a la Rosita mira todos de miedo y le dice, lee, ¿no? Entonces la profe, ella contaba en su anécdota, yo le di el libro con la intención de ver un poco el tema de
de lectura, ¿no? Para ver si ella ya tenía todo, y ella cómo estaba en el tema de lectura. Entonces dice, y se ha quedado callada, no ha hablado nada, y entonces, ¿no? Y entonces yo no sabía qué hacer, tampoco la he visto con ganas de llorar o asustada, simplemente no hablaba, ¿no? Y se ha sentado calladita en el pupitre. Y entonces luego me entero de que la estudiante que estaba llegando, si no recuerdo mal, de Cochabamba, ¿no? De un área rural de Cochabamba, había sabido solamente hablar quechua y estaba empezando, ¿no? A aprender castellano. Obviamente el libro que le había facilitado la profesora estaba en castellano, ¿no? Entonces, vean aquí, por ejemplo, el prejuicio que la profesora tenía, ¿no? Decía, yo he pensado que estaba pues abochornada, con miedo, que tenía vergüenza, que era tímida, cuando en realidad no era nada de eso, era un tema de idioma, ¿no? Era un tema del idioma. Entonces, pueden haber muchos factores, ¿no? Intrínsecos al niño o a la niña que pueden estar generando una conducta o un comportamiento. También puede generar este tipo de situaciones un contexto familiar, por ejemplo, ¿no? Ahora que se habla tanto del tema de violencia intrafamiliar, es algo que nosotros como docentes y como tutores tenemos que tener presentes siempre en nuestras intervenciones, ¿no? Estar alertas a cualquier señal de violencia. Entonces, pueden haber muchos factores por los cuales nosotros podamos, ¿no? Después de una conversación con el estudiante, identificar qué se está generando o por qué se está generando cierto comportamiento, respuesta. Pero si no exploramos, nunca vamos a saber y nos quedamos en el prejuicio. Entonces, eso es el prejuicio. Un juicio anticipado o previo que casi siempre es negativo y se va a formular sin conocer a la persona y nos basamos en generalizaciones sociales, culturales o personales. Ahora vamos a ver entonces qué son las creencias. Ya hemos visto qué son los prejuicios y ahora es el tiempo de las creencias. Las creencias son ideas aprendidas, ¿no? Son aquellas creencias que se han internalizado a lo largo de la vida. Esas ideas que durante toda nuestra vida, o por lo menos desde que recordamos, ¿no? Nosotros utilizamos para poder interpretar la realidad, para poder orientar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras decisiones. A diferencia de lo que hemos visto antes, en comparación con el prejuicio, las creencias no siempre son negativas. ¿Ya? Los prejuicios, la mayor parte de las veces sí. En cambio, las creencias no siempre son negativas, pero sí tienen mucha influencia en nuestras prácticas. Es casi, casi nuestro automático, ¿no? Es como decir, es que no sé por qué le he respondido así a ese niño. Parece que automáticamente le hubiera dicho. Ah, ahí hay que revisar. Entonces usted, tutor, tutora, profesor, profesora, ¿qué creencia tiene respecto a este tema? ¿No? Ahí hay algo más psicológico que tenemos que ver dentro de nosotros. Ahora, existen 4 tipos de creencias, básicamente, ¿no? Existen muchos más, pero principalmente para nuestro conocimiento tenemos que saber que son 4 básicas. Las creencias personales son las que refieren a un tipo de idea que hemos aprendido, ¿no? Y que muestra grados de absolutismo, ¿no? Y se dice que es un tipo de creencia personal porque generalmente suena así, como en el ejemplo, yo aprendí así. Entonces, por lo tanto, ¿no? Generalizamos ahí, esto funciona, ¿no? Entonces, con esa creencia de que si yo he aprendido así y a mí me ha funcionado, entonces va a seguir funcionando, ¿no? Ese es un tipo de creencia personal. También hay un tipo de creencia denominado el cultural, que tiene que ver más que todo con el contexto, ¿sí? Con el contexto donde tú
te has criado, te has desarrollado. Y suena generalmente con la siguiente frase, o resuena con la siguiente frase. Así se educa aquí, ¿no? Ingresa un nuevo colega a nuestro equipo y si tiene un tipo de creencias culturales, disculpe profesor, pero aquí en esta escuela siempre hemos trabajado así. Siempre hemos hecho el, qué sé yo, el festejo de la escuela o del centro educativo. Siempre se ha hecho aquí una semana, ¿no? Y tú eres nuevo, vienes de un contexto quizás donde el director no permitía, ¿no? El festejo de una semana, el aniversario de la escuela y dices, entonces toda la semana no va a haber clases, pero quizás podemos reducir actividades porque estamos bastante retrasados en el avance. Pero si alguien reacciona y te dice, no, pero profe, siempre se ha hecho aquí así, siempre hemos trabajado de esta manera, nunca hemos tenido una observación, esa cerrazón, es decir, es cuando esta persona se cierra, ¿no? A nuevas posibilidades, es un tipo de creencia cultural, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de creencia, que es el profesional, ¿sí? Entonces, cuando son creencias más profesionales, más bien acudimos o nos queremos justificar, ¿no? Nuestras ideas pensando que como nosotros somos los profesionales, tenemos el conocimiento, entonces tenemos la razón absoluta, ¿sí? Y bajo este enfoque queremos todavía perpetuar este sistema donde el profesional lo sabe todo o tiene que tener el control de todo. Y entonces resuena con este tipo de frase. Un buen estudiante es el que obedece, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Recuerdan dónde han escuchado esta frase? A ver, todos formados. Entonces, ¿se acuerdan cómo antes de la ley Avelino-Cignani, por ejemplo, a nosotros nos evaluaban con los famosos DPS, ¿no? ¿Qué era el DPS? ¿No? Era una forma también de evaluar no solamente, entre comillas, la parte técnica, ¿no? La parte teórica, sino era el comportamiento. Y en libretas mucho más antiguas vamos a encontrar con el nombre tal cual, ¿no? Obediencia. Obediencia. Entonces, de ahí que muchos de nosotros tenemos también esta creencia. Generalmente esto pues pasaría con nuestros tíos, con nuestros abuelos, ¿no? Que tienen esta creencia. ¿Por qué? Porque ellos han crecido con esta idea de que para ser un buen estudiante tienes que obedecer. Y de ahí vemos, ¿no? En muchos contextos, como nuestras abuelas, nuestras mamás siempre nos han dicho, te vas a portar bien, tienes que ser un buen niño. Esa creencia de que para ser un buen niño tienes que obedecer. Esa es una creencia, ¿no? Porque ahora ustedes que van a trabajar con neurodiversidades, van a darse cuenta que no siempre tiene que ser un niño obediente, ¿no? Un niño quietito, un niño que haga caso en todo, un niño que esté sentadito para considerar que es el mejor estudiante de la clase. Por ejemplo, en casos de TDAH, ¿se imaginan el daño psicológico que le estamos haciendo a un niño con TDAH? El decirle, vas a estar quietito, tienes que hacer caso a la profesora, no te vas a mover, ¿no? Y haciéndole pensar que eso hace un buen niño. Entonces, vean que las creencias marcan, ¿no? Nuestras creencias muchas veces, sin la intención de querer hacer daño a otra persona, pueden limitarlas, ¿ya? Y por último tenemos las creencias sociales, ¿no? Esas creencias también que resuenan con esta frase que dice, la disciplina se logra con mano dura, ¿no? Entonces, este tipo de creencias en el ámbito de la educación, vamos a ver cómo serían. El ejemplo 1 dice, un buen estudiante es el que obedece, ¿no? Entonces aquí tenemos que definir primero, ¿no? El buen comportamiento, pero lo estaríamos definiendo desde una norma o desde un enfoque más tradicional.
que aquí claramente, como les mencionaba, va a excluir a los estudiantes con neurodivergencias, a los estudiantes neurodiversos, claramente, ¿no? En el ejemplo 2, esta es otra creencia que tenemos, que dice, la familia del niño o de la niña, es la principal responsable del fracaso escolar, ¿no? Entonces, si tiene malas notas, es culpa de usted, pues señora, usted nunca ha venido a controlar las notas, nunca ha venido a las reuniones, ¿no? Entonces, esta es una explicación general aprendida, ¿no? Es un tipo de creencia que puede llevar a la desresponsabilización institucional. Eso quiere decir que esto puede querer, ¿no? Esto se puede ejercer con la intención de soslayar la responsabilidad total en los padres de familia o en la familia en general. Y así el colegio, el profesor se evita de culpas, ¿no? No, yo he hecho lo que tenía que hacer. A toditos los niños les he evaluado por igual. Entonces, si aquí se ha aplazado, es problema de ustedes porque no la han hecho estudiar, ¿no? Esa es una creencia también que tenemos, ¿no? Que la familia es el responsable o por lo menos el principal responsable, ¿ya? Entonces, esa es otra forma u otro tipo de creencia cuando va a ese límite, ¿ya? Ya hemos visto qué es prejuicio, ya hemos visto qué es una creencia, ahora veremos qué es un estigma. Entonces, el estigma es una marca social negativa que se va a asignar a una persona, pero también se puede asignar, generalmente se asigna a grupos, ¿no? Que define su identidad desde una sola característica, anulando su complejidad humana. Esto igual va en relación directa, ¿no? Con el tema de las neurodiversidades. Imagínense aquí con los estigmas, anulamos toda la complejidad humana. Todo lo que hemos visto desde la normativa internacional el día de ayer, se esfuma, se elimina gracias a los estigmas. Entonces el estigma no solamente juzga, sino los estigmas son lo que nos lleva a encasillar, a etiquetar, a excluir a las personas, y en este caso a los niños y niñas. Un ejemplo eh, o un ejemplo frecuente en el área educativa podría ser cuando mencionamos, ¿no? De manera estigmatizante, ahí está el niño conflictivo, ¿no? El niño, el aplazado, ahí está el aplazado, ese de chompa azul, ese es el aplazado. La niña con problemas, ahí está esa pobre niña de lentecitos, siempre tiene problemas. Ese es un estigma que tenemos. O peor aún, allá está el de la familia disfuncional. A ver, ¿dónde está el de los papás divorciados, separados? Póngase de pie, ¿no? ¿Cuántos de estas frases seguramente nos recordarán a prácticas antiguas en la escuela? Por ejemplo, cuando el regente entraba al curso y tenían que llamar por orden de dirección a un estudiante y el regente no se acordaba el nombre del niño y entonces salía este tipo de frases, ¿no? Estigmatizadoras. A ver, el ejemplo uno, una frase que estigmatiza. Él es problemático, ¿sí? ¿Por qué estigmatiza? Porque esto nos da cuenta de cómo estamos reduciendo a este niño o esta niña a una sola característica. Él es problemático. ¿Se imaginan que a nosotros nos encasillen solo por una cualidad que tengamos y que sea una cualidad negativa? Porque todos tenemos cualidades positivas y negativas. Pero se imaginan que en nuestro barrio nos conozcan por una cualidad negativa, ¿no? Entonces, ese es el tema con el estigma, que anulamos, reducimos a una persona a una sola característica. Y entonces ahí estamos anulando los posibles cambios que esta persona pudiera tener, le estamos quitando la oportunidad, ¿no? De una mejora. No estamos
tomando en cuenta un texto, el proceso. Tal vez ese niño ha tenido problemas, ha estado inmiscuido en problemas en la escuela, pero sorpresa, vamos al club de fútbol y es el número uno. Pero sorpresa, en la casa y en la familia se porta muy bien, tiene, qué sé yo, un talento para la música, ¿no? Entonces, etiquetar a una persona, encasillarlo como solamente el problema, es una reducción del niño o de la niña. Ejemplo número 2. Ese es el repetidor del curso o ese es el aplazado del curso. Es el que siempre se aplaza, 2 veces está repitiendo, el que siempre se aplaza, ¿no? Ese es otro estigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia académica se va a convertir en una marca permanente que está definiendo a este niño. Entonces, creo también nosotros que como adultos conocemos seguramente el caso de muchos de nuestros compañeros que quizás han repetido el curso y que eso no les ha limitado y que al contrario, ¿no? Quizás el hecho de reprobar un curso, repetir un curso, más bien les ha motivado y hoy por hoy, que ya todos somos adultos, vemos que también han triunfado en la vida, han sobresalido en su área, en su ámbito. Entonces, estigmatizar a los niños hoy solamente por su historia académica o su historial académico es también un tema que nos tiene que alarmar y preocupar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creando esa marca permanente. Y bueno, en nuestro rol como tutores, nosotros hemos hablado al inicio de que tenemos que dejar una huella en los estudiantes, pero esta huella tiene que ser positiva. ¿Sí? Siempre tratemos de dejar una huella positiva en las niñas y en los niños con los que trabajemos. A ver, vamos a ver entonces algunos ejemplos mixtos. Por ejemplo, el que tenemos ahora proyectado y está de color amarillo. Esta frase que también le escuchamos decir, ¿no es cierto? Yo escucho mucho conversar esto en el tema de en el transporte público, mientras estamos esperando y de repente escuchamos, ¿no? Sin querer hay una conversación, aparecen este tipo de frases que dicen, así son los adolescentes, ¿no? Una mamá le cuenta a otra mamá el comportamiento quizás de su hija este último tiempo y le dice, ay, así son los adolescentes. A ver, ¿qué tipo, no? ¿Qué tipología podríamos, a cuál responderá de las tres que hemos visto, no? Esta frase de así son los adolescentes generalmente estaría dentro del prejuicio y de las creencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo una creencia cultural general, ¿no? Que hemos aprendido en nuestro contexto, porque estamos pensando que todos los adolescentes en esa etapa del desarrollo humano en la que se encuentra actúan de X o Z razón, ¿no? Entonces son así. También porque este prejuicio cuando se aplica es automáticamente, ¿no? Muchas veces a un estudiante en concreto. ¿Ya? Cuando decimos así son los adolescentes es porque ahí coladito esta frase viene, ya está el Joseph, ¿no? Ay, no, este Joseph, ay, que así son los adolescentes. Entonces, en realidad, cuando utilizamos estas frases porque estamos refiriéndonos a una persona, ¿no? O cuando decimos, a ver, contame cuántos hermanos tiene o cuántos hijos tiene usted, señor. Tengo un hijo de 15 años. Ucha, adolescente, ¿no? Ya estamos con ese prejuicio o esa idea o esa creencia cultural sobre el tema de la adolescencia en nuestro contexto. A ver, vámonos a otro ejemplo. Este otro ejemplo, también en amarillo, dice, nunca va a cambiar, ¿no? Esta idea errónea de que, pues, las personas no pueden mejorar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay un estigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí le estamos negando la posibilidad de transformar
o de mejorar, ¿no? En su desarrollo humano. Nunca va a cambiar, ¿ya? Otro ejemplo, ese estudiante no sirve para estudiar, ¿no? O ese niño, esa niña no sirve para el estudio. ¿Cuántas veces yo no habré escuchado esta frase, sobre todo de los abuelos o abuelas, ¿no? Que vienen a consulta o que he tenido la oportunidad de entrevistar en los colegios donde he trabajado también como parte del área de psicología o del gabinete psicopedagógico. Entonces, cuando se quiere tener una entrevista con la familia, generalmente ahí es donde sale a borbotones estas creencias, em, sobre todo cuando se refieren a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, muchas veces se escucha decir, no, es que, ay, no, es que mi nieto no sirve para estudiar, ¿no? Imagínense. Este es un tipo también de estigma, pero ya es un estigma grave, ¿no? Fuerte. ¿Por qué? Porque atenta directamente contra la dignidad y el derecho a la educación, ¿no? Imagínense que nosotros estuviéramos en el lugar del niño, ¿no? Ay, no, este profesor, este tutor no sirve para enseñar. Uy, terrible, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo estos ejemplos, los prejuicios, las creencias y los estigmas son, ¿no? Son frases que vamos a ir encontrando en nuestra cotidianidad, pero lo importante, como les mencionaba, es pues que nosotros podamos reconocer, ¿no? La intención de este curso es que ustedes a partir de ahora reconozcan cuando están escuchando una creencia y conversen. Conversen con el papá, conversen con el colega, conversen con el director acerca de estas creencias, estos prejuicios y estos estigmas, ¿no? Pero también hagan una conversación personal. Si ustedes en este momento y con estos ejemplos consideran o están recordando que alguna vez ustedes también em, han tenido una creencia similar, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿No? Les comentaba que aquí lo interesante es reconocer, ¿no? La ética comienza cuando reconocemos estos y podemos entonces avanzar y hacer un cambio en nosotros. ¿Cuál es el impacto de estos prejuicios en la práctica educativa? Entonces, un prejuicio que no se ha detectado o un prejuicio que no lo queremos asumir, un prejuicio que no queremos aceptar, ¿no? Que se está, que se está divulgando o que se está normalizando en nuestro contexto educativo, se va a convertir en una forma de violencia educativa. Y de ahí también, ¿no? Que cuando hablamos de temas de violencia, nosotros que hemos hablado mucho en las escuelas, que les comentaba con estos proyectos en las áreas rurales, en La Paz, Potosí, Oruro, el tema de la violencia en la escuela era un tema bastante preocupante. ¿Y de dónde partía la violencia? ¿No? Porque cuando el proyecto quería trabajar solamente con los niños para evitar las formas en ese entonces, ¿no? De lo que estaba empezando a sonar como bullying, ¿no? Nos habíamos dado cuenta que había otra forma silenciosa de violencia que no era solamente la violencia de pares, entre pares, es decir, entre estudiantes, sino eran los prejuicios, ¿no? En la educación, que venían de parte de los docentes, que venían de parte de los papás y de toda la comunidad educativa. Y entonces esto también se convierte en una forma silenciosa de violencia, ¿ya? Entonces el impacto es tremendo y por eso nosotros tenemos que trabajar en la lucha contra estos. A ver, vamos a ver algunos otros ejemplos sobre estos prejuicios. Por ejemplo, el no puede, el famoso no puede, ¿no? Este niño no puede. Peor aún cuando decimos esta frase delante del niño. Qué sé yo, viene el director, quiere hacer una pequeña evaluación o nos pregunta, ¿no? ¿Y cómo está Pedrito? Y el Pedrito está ahí sentado al lado del director.
o el director se para al lado de Pedrito y nos pregunta, ¿y cómo está hoy día Pedrito? ¿Cómo está el avance de este primer bimestre? Y el profesor responde, no está pudiendo, no puede. Recién hoy día hemos hecho la suma, ni siquiera ha podido la suma de una cifra. Entonces, la consecuencia en el estudiante, ¿cuál va a ser? Claramente, ¿no? Menores oportunidades en el ámbito de la escuela. Pero hay algo todavía que cala mucho más en la parte psicológica y es el impacto emocional que va a tener en el niño, porque la desmotivación surge en este momento, ¿no? La desmotivación surge de nuestras creencias limitantes, de nuestros prejuicios y de nuestra estigmatización. Entonces el niño claramente se va a desmotivar, ese niño no va a poder fortalecer su autoestima, porque esa palabra que hemos comentado, que hemos mencionado alrededor del niño, él no puede, va a estar rondando en su cabeza todo el tiempo. No puede, no puede, no puede, no puede, ¿sí? Entonces, luego esto crea un trauma, ¿no? Que sale a flote cuando muchas veces son adultos. Y todo, cuando hacemos terapia, cuando tratamos de ver el origen del trauma, aunque no crean, muchos traumas se originan en la escuela. Es que ahora recuerdo, tenía un profesor que me decía todo el tiempo esto, que me ponía este apodo, que me hacía hacer esto, que cuando venía mi mamá le decía esto de mí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el impacto en la práctica educativa justamente es todo esto que estamos mencionando. Entonces, estos prejuicios del no puede, el no quiere, ¿no? El no quiere, esa frase, es que él no quiere aprender, uff, ¿qué va a generar en el estudiante? Castigo, ¿no? En lugar de apoyo. ¿Por qué? Porque si tú le dices delante de la mamá, señora, ya teníamos que hacer esta actividad, pero él no quiere cooperar y no ha hecho o no ha colaborado, no ha asistido a su compañero, etcétera, la mamá va a llegar a la casa y lo más probable es que lo castigue, ¿no? ¿Por qué no has hecho? ¿Por qué no has querido? ¿Y qué va a generar el impacto emocional en el niño? Culpa, culpa. Y después, cuando sean más grandes, ¿no? Estos son los niños o adolescentes que cuando son adultos quieren compensar en todo momento, ¿no? Quieren compensar con las personas que se rodean cualquier situación, con más trabajo o actividades, porque desde niño ha tenido este trauma, ¿no? Entonces, como él ha aprendido que cuando él parece no tener la voluntad de hacer algo, viene un castigo de grandes, nosotros crecemos y antes, ¿no? Antes de generar nuestra psiquis es tan increíble que esta huella de la culpa se queda instaurada en nosotros y entonces nos recuerda, ¿no? Vamos a decir, nuestra parte psicológica se activa y nos dice, antes de volver a sentir culpa, ponte a hacer algo, ¿no? Entonces son estas personas que ni siquiera hemos terminado de comer. Yo voy a lavar los platos, mami. Ay, gracias, hiji, porque se quiere anticipar a que venga el castigo, antes de que su mamá le diga, no quieres, ¿no ve? Lavar los platos, así nadie me ayuda en esta casa, entonces esta persona se anticipa la culpa que genera esta situación, este castigo o esta, vamos a decir, esta herida que ha generado en el niño y se anticipa. Y luego son las personas que se sobreexigen, ¿no? Porque quieren compensar. Y entonces esta persona es la que además de que lava los platos, tiene que pelar las verduras para el día siguiente, además trabaja, además estudia y además en el trabajo se queda horas extras. Y si alguien dice, bueno, hay un informe que está pendiente, hay algún voluntario que lo quiere hacer y esta persona dice, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiere evitar que luego el jefe le dé un castigo por no haberse brindado, ¿no? ¿Por qué? Todo viene por esta famosa frase, ¿no? No ayuda, no quiere. Entonces esta persona, todos en realidad crecemos con estas heridas después, ¿no? Y ustedes saben que estas heridas luego son las que van a guiar
también nuestra elección en la carrera que queremos estudiar, nuestra elección en la pareja con la que nos vamos a relacionar, en la elección de nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Conocen ustedes personas que de grandes o de adultas, por ejemplo, se sobreexigen en el trabajo? Trabajo, trabajo. Eso es porque hay una herida, ¿no? Hay una herida que quieren sanar, que queremos sacar a flote, ¿no? O queremos que esté ahí guardadito, dormidito. Y entonces trabajamos, trabajamos, trabajamos. ¿Para qué? Para evitar estos sentimientos o estas emociones que en su momento han sido detonantes. La culpa, el sentimiento de estar abandonados, ¿no? El abandono, la herida por abandono, por ejemplo, también es algo que hoy en día se ve mucho, ¿no? Entonces, en nosotros tenemos que ver que el impacto en los de los prejuicios, va a atacar no solamente en ese momento en el ámbito educativo, sino también, reitero, tiene un impacto emocional costoso, ¿sí? Porque eso luego va a generar heridas y traumas emocionales que van a repercutir en su desarrollo psicológico, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nos referimos a los estudiantes. Bien, entonces aquí vamos a hacer una pausa de nuestros 5 minutitos. Nos conectamos, por favor, en 5 minutos. No se salgan del taller, por favor, o de la conexión. Simplemente vamos por un snack y retornamos en unos minutos. Gracias. Gracias. Bien, retornamos entonces de nuestro tecito, de nuestro cafecito de la noche. Y bueno, ahora vamos a entrar a ver otro aspecto fundamental. Para eso también voy a presentar la pantalla. Denme un segundito. Ahí está. Se está compartiendo, por favor, si me confirman. Sí. Gracias, Patricia. Gracias, María. Bien. Entonces, ahora vamos a ver en esta segunda parte otro concepto importante. Primero hemos visto un poco lo que a veces suena un poco desagradable, ¿no? Hablar de prejuicios, de las creencias y de los estigmas. Pero bueno, es necesario para poder identificar, como les decía, cuando a veces sin querer, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? Actuamos de cierta manera. Y eso es, como les mencionaba, es ético de nuestra parte, ético profesional, reconocer. Y pues ahora, qué mejor en estos espacios de formación, un poco revisar dentro de nosotros, ¿no? Realmente estamos haciendo este curso, nos estamos capacitando, nos vemos trabajando en el ámbito educativo, queremos trabajar con la población de la niñez, pero sabemos, ¿no? Conocemos los derechos que tiene esta población tan vulnerable con la que queremos trabajar. Estamos preparados para trabajar con esta población. Tenemos todas las herramientas. Y cuando hablamos de herramientas, no nos referimos únicamente a la parte técnica, que es importante mucho, pero no es todo, ¿no? Para hablar de integralidad tenemos que trabajar primero en nosotros mismos. Y entonces, otro concepto importante que está relacionado con la ética para trabajar en nuestro rol de tutoras o tutores inclusivos es el tema de la empatía, ¿sí? Entonces, para hablar de empatía, vamos a comenzar viendo este video a continuación, que espero que sea de su agrado. Es cortito, pero también lo voy a dejar en la plataforma para los que quieran de repente reproducirlo en otros ambientes o compartirlo quizás con sus colegas o con los mismos niños o padres de familia. ¿Ya? Entonces, es un corto propósito de la empatía, breve, pero que nos va a hacer un poco reflexionar sobre este tema. Entonces, lo compartimos, por favor. Ahí está.
Bien, entonces, ¿qué les ha parecido ese videíto? Me parece que les ha gustado por las reacciones que estoy viendo. Y bueno, miren cómo con un corto tan sencillo, pero tan bonito, podemos observar, ¿no? Y reflexionar que la empatía no es solamente un sentimiento pasajero. Todos sabemos que la empatía a nivel conceptual es ponerse en el lugar del otro. Siempre lo hemos escuchado y bueno, desde mi área, desde el área de psicología, les puedo decir que es lo correcto. Así es como podemos entender la empatía de una forma sencilla a nivel conceptual. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Pero la empatía no es simplemente un concepto, ¿no? No es un sentimiento pasajero y tampoco es una reacción automática ante el dolor o la diferencia. Muchas veces pensamos que la empatía va a estar presente en todas nuestras actividades por el simple hecho de que trabajamos en el tema de niñez. Ahora que trabajamos en el tema de las neurodivergencias, la empatía va a estar activa en mí todo el tiempo y eso es falso. Porque la empatía es más un acto consciente de reconocimiento del otro como un ser completo, con emociones, contextos y hemos mencionado hoy día experiencias únicas. Por eso es que este video nos invitaba a ver cómo, ¿no? A través de acciones simples y respetuosas se puede transformar un entorno donde predominaba aparentemente lo que observábamos en el video, la indiferencia, la exclusión, ¿no? Se podía cambiar más bien a un contexto donde florecía la solidaridad y también la comprensión mutua, ¿no? Porque veíamos ahí al protagonista cómo al inicio estaba tan indiferente, ¿no? No le apetecía quizás socializar o fijarse en el bienestar del otro. Pero cuando aprendemos a ponernos realmente en el zapato del otro, no nos quedamos en la lástima, ¿no? Ni en un pensamiento de, bueno, me toca hacerlo. Ay, es que soy la docente. Ay, es que soy hombre y tengo que darle el asiento. Ay, es que soy la mamá y bueno, tengo que poner el ejemplo. No, la empatía auténtica nos impulsa a mirar de frente a esta otra persona sin juicio, sin minimizar su experiencia, sin imponernos, ¿no? Sin imponer quizás nuestras propias historias o interpretaciones. Entonces, estas miradas de empatía auténtica siempre van a generar estos espacios donde el otro se siente visto, como en el video, ¿no? El otro se ha sentido escuchado, respetado en su dignidad. Y esa es la base de las relaciones humanas profundas y transformadoras que nosotros estamos buscando. Entonces, ahora, yo les pregunto, ¿no? Porque les decía hace un momento, ¿ustedes creen que la empatía es un acto natural o es algo con lo que las personas nacemos? Y les comentaba un poco y les decía que hay excepciones a nivel psicológico cuando hablamos de trastornos donde las personas nacen sin empatía y por su trastorno de personalidad no pueden ser empáticos. Por ejemplo, una persona narcisista. ¿Por qué? Porque la persona narcisista todo el tiempo está pensando en uno mismo, ¿no? Soy yo, soy yo, soy yo y nadie más que yo. Me preocupo por mí. Y les comento también ahí una anécdota de cómo, por ejemplo, las personas con rasgos narcisistas y trastornos de la personalidad límite no tienen mucha empatía. Una vez en mi consultorio entra una paciente que tenía estos rasgos, ¿no? En su personalidad. Esta joven ingresa enojada, molesta y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ay, ¿sabe qué, licenciada Mayra? Estoy molesta. Esa es su secretaria, porque en ese tiempo compartíamos una persona en recepción y en secretaría entre varios colegas, ¿no? Que esa persona gestionaba las citas, hacía los cobros, también recepcionaba a las personas, a las familias, etcétera. Brindaba a veces más información de otros servicios.
Y bueno, colaboraba a muchos en todo un piso. Y entonces esta persona entra molesta con esta persona de apoyo, ¿no? Esta persona se llamaba Teresa, todos le decíamos Teresita. Entonces, esta mi paciente sabía el nombre de ella y me dice, estoy enojada con la Teresa porque ella me ha tratado mal. Y yo le pregunté, ¿te ha tratado mal? Y me dice, no, bueno, es que lo que pasa es que yo he llegado cansada, he venido después de mi actividad física y no he sido capaz de ofrecerme un vaso de agua, siempre me sabe preguntar cómo estoy, cómo me encuentro, y no me ha preguntado nada, sumamente apática, yo estaba cansada, hoy tengo muchos problemas, he venido para contarte muchas cosas y pensaba que con ella me podía desahogar un poco como cada semana. Entonces, qué mal es ese personal, ¿no? O sea, la parte administrativa es terrible en los edificios. Y esta persona, ¿no? Esta joven, ni siquiera se había percatado. Y yo le dije, ¿no? Le vamos a poner un nombre ficticio, por ejemplo, Margarita. Y le dije, Margarita, ¿tú te has dado cuenta que al ingresar había una ambulancia ahí afuera? ¿No? Y ella me mira así sorprendida, no. Y le digo, es porque tú no tienes esa capacidad de ponerte en el lugar de los otros. No puedes mirar lo que le está pasando a otras personas porque te concentras en ti, ¿no? Y ahí le comenté que esa mañana Teresa, que era una persona ya de edad y de la tercera edad en realidad, había sufrido, ¿no? Un paro cardíaco y habíamos llamado a la ambulancia, pero hasta que llegue la ambulancia, ella, porque había otra oficina que era de un médico, entonces ingresó ahí y pudimos, bueno, toda el área médica pudo contenerla y más bien no pasó a mayores. Sin embargo, la ambulancia ya estaba abajo y Teresa estaba en su escritorio, ¿no? Le habíamos pedido que recoja lo que era más urgente para que podamos llevarla a la clínica donde estaba asegurada. Entonces, ahí se encontró con esta paciente, ¿no? Pero la paciente, como parte de su trastorno es no mirar al resto, solo enfocarse en uno, no se ha percatado de lo que estaba ocurriendo, ¿no? De la angustia se estaba sintiendo afuera, de los familiares de Teresa que estaban afuera, de la ambulancia, ¿no? No se había percatado ni siquiera que Teresa estaba más pálida, etcétera. Simplemente se ha concentrado en ella. No me ha preguntado cómo estoy, no me ha ofrecido un vaso de agua y además también ella tenía una predilección por ciertas revistas, ¿no? Entonces no me ha ofrecido la revista, yo le he preguntado si había llegado la actualización de la revista para estar leyendo. Ella molesta, ¿por qué? Porque estaba ensimismada. En esos casos, sí podemos decir que estas personas naturalmente no van a tener esa capacidad de mostrar empatía por las demás personas. Pero el otro porcentaje de personas sí, que es la mayor parte, afortunadamente, cuando hablamos de todos nosotros, tenemos esa capacidad para desarrollar la autoestima. Pero hay situaciones que nos frenan. La empatía se desarrolla cuando se activa la oxitocina en nuestro cuerpo, ¿no? La oxitocina que generalmente y por excelencia detona en nuestro cuerpo, por ejemplo, en el periodo, en el caso de las mujeres de la maternidad o cuando están dando de lactar, ¿no? Ahí es cuando la oxitocina, por ejemplo, se dispara, ¿no? Pero también hay situaciones, ¿no? Por eso es que cuando estamos en el periodo de lactancia, por ejemplo, surge ese tema, ¿no? De la empatía y ahí nace ese vínculo con el niño. Pero también, así como la oxitocina, hay situaciones que frenan nuestra empatía, como en el video al inicio veíamos, ¿no? ¿Por qué esta persona al inicio del video estaba tan apática, no miraba lo que estaba pasando en su contexto? Y eso también nos puede pasar a nosotros. Y de hecho les aseguro que muchas veces nos ha pasado. ¿Qué nos inhabilita para ser empáticos entonces? No solo como adultos, en nuestra juventud o en nuestra adolescencia. ¿Qué nos inhabilita? El miedo.
Estudios en el área neurológica han demostrado que ciertas áreas del cerebro dejan de funcionar cuando se activa el miedo, ¿sí? El miedo hace que nuestro cerebro entre en un modo de alerta, de alarma. Y entonces el mensaje que manda nuestro cerebro es protección, sobrevivencia, ¿no? Tengo que sobrevivir. Y como nuestro cerebro busca cómo sobrevivir, entonces lo que hacemos es no concentrar nuestras energías en el contexto, ¿sí? Entonces, no sean, a ver, pues consideremos una situación real. Por ejemplo, cuando estamos pasando por un problema muy delicado, cuando tenemos que recibir una noticia, por ejemplo, yo tengo que esta tarde recibir mi diagnóstico de una posible enfermedad que tengo y por fin, después de tantos estudios, hoy día en la tarde a las 3 en el Prado, aquí en La Paz, para los que conocen, voy a recibir este resultado con mi médico. Salgo de mi casa a la 1 porque quiero llegar temprano, ¿no? Quiero estar 3 menos 5 donde el médico para recibir mi diagnóstico. Entonces, todo el camino desde mi casa hasta el médico, voy a estar preocupada, voy a estar posiblemente con miedo. Y esa emoción se activa en mi cerebro y mi cerebro dice, ¿no? Tenemos que sobrevivir, Mayra. Entonces, no vamos a prestar atención a los estímulos de afuera. Bajo del minibús, del trufio, del micro, y la primera escena que se me puede presentar es una mamá con su hijito pequeño en la calle pidiendo limosna, ¿no? Pidiendo una ayuda. Y yo, Mayra, psicóloga, trabajando con el tema de niñez, no voy a poder tener la capacidad de observar esa situación de repente y me voy a pasar de largo, ¿no? Por más de que yo tenga toda la intención cuando no estoy preocupada de ayudar, de apoyar, muy posiblemente no lo voy a hacer, porque mi cerebro está activado en modo protección, sobrevivencia. Y entonces no voy a tener esa capacidad de ponerme en el lugar de la señora con el hijo pequeño, ¿no? Y de ahí que muchas veces, ustedes pónganse a observar esta escena en la calle, ¿cuántas personas están en situación de alta vulnerabilidad en nuestro territorio boliviano, ¿no? En todas nuestras ciudades, Potosí, Oruro, Cochabamba, Tarija. Pero cómo hay personas que se pasan de largo, ¿no? Es más, cómo hay personas que los niños que están bailando y tienen ahí su tacita, hay personas que no sabemos si con querer o sin querer patean el vasito, ¿no? Entonces, estas personas generalmente no pueden tener en ese momento, ¿no? Este grado de empatía porque están en ese momento con una situación emocional fuerte. Y eso nos pasa a todos. Entonces, por eso decimos que la empatía, ¿no? Que la empatía es un acto consciente. Tú tienes que estar en la predisposición de querer realmente ponerte en el lugar del otro. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, viene a conversar con ustedes, una amistad, ni siquiera en el ámbito profesional, una amistad, viene a su casa y les dice, quiero conversar contigo, necesito desahogarme. Y tú le abres la puerta de tu casa y le dices, claro, amiga, ven, charlemos, te escucho. La persona se sienta frente a ti, pero tú lo primero que haces es, ¿no? Agarras tu celular y, ya, dime ahora sí. Ah, no, es que un ratito, un ratito. Ahora sí, dime, ¿no? Pero estás con tu celular en la mano. Y ahí después, seguime contando, ¿no? Ese acto de tomar el celular es una barrera. Y entonces ahí, por más de que tú le has dicho verbalmente que le vas a escuchar y tú tenías la consigna de que ibas a ser empática con tu amiga, no vas a poder hacerlo. Porque la empatía es algo consciente, ¿no?
Entonces, por eso se habla también de eliminar ese tipo de barreras en la comunicación, ¿no? En psicología, por ejemplo, van a haber muy pocos psicólogos que trabajan detrás de un escritorio, porque desde un enfoque más sistémico lo que se pretende hacer es eliminar esas barreras, ¿no? Y que más bien la intervención sea del tú a través de una conversación donde no haya estas barreras como una cartera, un escritorio, los celulares y demás, ¿no? Entonces, esto es algo que quería comentar a propósito de la empatía, ¿no? Porque muchas veces hablamos y desgastamos tanto este concepto de la empatía sin darnos cuenta que en realidad en, en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, quizás no estamos pudiendo lograr ser empáticos por esta situación. Entonces, tratar siempre, ¿no? De darnos un momento, estar aquí en el ahora, ser conscientes, ¿no? Del contexto donde estamos desempeñando nuestro rol en ese momento. Si estoy en mi rol profesional, bueno, ¿no? Entonces tengo que tratar de concentrarme en el aquí y el ahora, y si tengo en este momento problemas, miedos, preocupaciones, angustias, un poco aislarlo, porque en este momento tengo un rol, ¿no? Y es el rol de trabajar con mis niños, niñas o estudiantes. Si estoy en mi rol de amiga, en mi rol de pareja, en mi rol de hija, etcétera, no puedo separar las cosas para poder entonces tener esta predisposición y esta conciencia de estar empático con la persona con la que me estoy relacionando. De ahí, por ejemplo, que se habla, ¿no? Que en estas generaciones el tema de la empatía está totalmente, ¿no? Vamos a decir, está muriendo por el tema de las redes sociales. Porque qué fácil es poner en las redes sociales un mensaje y lanzarlo sin mirar a la persona, un comentario. Y luego los comentarios siguen y siguen y leemos peleas, discusiones, insultos, ¿no? Porque no estamos perdiendo esa capacidad de mirar a los ojos a la otra persona, ¿no? Y realmente tratar de ponernos en su lugar y pensar por qué esta persona está emitiendo este comentario, ¿no? ¿En qué tono lo está haciendo? Porque leyendo solamente es muy difícil hacer una interpretación, ¿no? Bien, entonces, con un poco con esa idea, quería hablarles además no solo de la empatía, porque la empatía la hemos mencionado ya antes, pero en este caso quiero un poco redondear sobre la idea de la empatía incondicional. ¿Ya? La empatía incondicional y la mirada humanizante. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es esa mirada humanizante? Entonces, empezamos con la empatía incondicional. Esta es la capacidad de comprender al otro sin juzgar, hemos dicho, eso es clave. Pero, ¿por qué es incondicional? Porque es tener esta capacidad incluso cuando su conducta nos desafía. Por eso se habla de empatía incondicional en las neurodivergencias o cuando trabajamos con temas de niñez, ¿no? Porque vamos a encontrarnos con niños que tienen conductas desafiantes, los niños que nos responden, los niños que demuestran actitudes o comportamientos donde todavía no han instaurado los límites. Y entonces decimos, a ver, todos levanten la mano izquierda y el niño levanta la mano derecha. Dejen sus cosas en el aula, vamos a salir al patio y el niño quiere salir con la mochila. Nos está desafiando con su conducta. Ahí tenemos que nosotros manifestar nuestra empatía incondicional. A eso nos referimos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de empatía incondicional, se aspira directamente en el concepto de aceptación positiva. Esto viene, aceptación positiva incondicional se llama, y esto viene de la escuela de Carl Rogers, un famoso psicólogo, que aplicado en el ámbito educativo y también inclusivo, que es donde ahorita nosotros nos estamos concentrando, podría sonar de la siguiente manera. Este psicólogo dice, deberíamos hacer nuestras intervenciones un poco en este sentido. No apruebo todo lo que haces, pero reconozco plenamente tu valor como persona. ¿Sí? A eso se refiere la empatía incondicional.
No quiere decir que cuando el niño nos diga, no, yo quiero salir con la mochila, quiero salir con la mochila, no quiere decir que la empatía es, ya papito, salí con la mochila, ya esta vez te voy a dejar, ¿no? Porque no puede ser solo la conducta de querer salir con la mochila. ¿Qué pasa si la conducta desafiante es que nos está mordiendo? ¿Qué pasa si la conducta desafiante es que nos lanza una regla en la cabeza? Entonces nosotros no podemos aprobar ese tipo de conductas, pero tenemos que hacerles saber, ¿no? A través de nuestro comportamiento y a través de lo que vamos a decir, buscar una forma en la cual el mensaje para el niño sea, no apruebo lo que estás haciendo, no está bien cómo te estás comportando, cómo te estás reaccionando, pero eso no quiere decir que tú no vales como persona, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a maltratar al niño, ¿sí? Entonces, en la tutoría inclusiva, la empatía no es solamente una habilidad blanda, ¿no? Es una competencia profesional. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a prevenir la exclusión, nos va a ayudar a reducir la estigmatización de la que hoy hemos hablado, nos va a facilitar la regulación emocional y nos va a abrir posibilidades reales de cambio. Porque a veces decimos es que no estoy logrando un cambio. Es porque el mensaje que le estamos dando al niño muchas veces es de todo lo que estás haciendo está bien. En el aula puedes hacer lo que tú quieras porque tú tienes una dislalia, ¿no? Entonces puedes cantar y decir lo que tú quieras. Alguna vez una profesora me decía, es que este niño tiene dislalia y hemos decidido que todo este mes vamos a cantar esta canción para ayudarle a él. Pero entonces el niño se había empoderado tanto, este niño con dislalia, que llegaba al curso y estaban en educación física, por ejemplo, ¿no? Y tenían que hacer una actividad y él cantaba y gritaba, ¿no? La. Es la profe ha dicho, la profe ha dicho. Bueno, pasaban a la materia de, bueno, en ese entonces, ¿no? Religión, y estaban orando y la, o sea, y todos los niños se sobresaltaban y la profe ha dicho, la profe ha dicho. Este niño sentía que tenía la autoridad, ¿no? Porque se había empoderado ya hacia el otro lado. Entonces, tenemos que tener esta capacidad para poder dar lectura de estos casos, pero también responder de manera oportuna. La mirada humanizante, ¿a qué se refiere? Implica ver al estudiante como un sujeto de derechos. Mirarlo de esa manera quiere decir que, como ayer hemos visto, bajo el enfoque de derechos, un niño nunca va a poder perder sus derechos bajo ninguna situación, ¿sí? En ningún contexto. Siempre tenemos que respetar sus derechos. Y cualquier intervención que hagamos, hemos dicho, buscar siempre el interés superior del niño. Entonces, esta mirada nos ayuda a ver que el niño es una persona en desarrollo, que es alguien con una historia, con un contexto, con emociones y con sus propios recursos. Y este niño, entonces, desde esta mirada humanizante, no es un problema, ni es un caso especial, un caso particular. Entonces, aquí está una clave que yo les invito a poner en práctica para trabajar con estos niños o para trabajar en nosotros en realidad, ¿no? Trabajar primero en nosotros mismos como futuros tutores y tutoras, y es cambiar la pregunta. ¿Qué le pasa a ese estudiante? ¿Qué le pasa a ese estudiante? ¿Cómo me va a lanzar la regla? Cambiemos eso. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Lo vamos a sustituir por la siguiente frase. ¿Qué le está pasando a este estudiante para que me haya lanzado la regla? ¿Sí? Entonces, no busquemos el problema en el estudiante. Busquemos más bien la razón, la raíz, el problema que le está ocurriendo al estudiante para actuar de esa manera. ¿Sí? Esa es una forma de mirar más humanamente a los niños y niñas con los que vamos a trabajar en el aula. Recuerden, en vez de preguntarnos qué le pasa a este niño, qué le estará pasando a este niño en este momento para actuar de esta forma. ¿Sí? Bien, espero que eso les sirva de mucho en las intervenciones. Y bueno, vamos a analizar así de manera breve y rapidita entonces algunas situaciones. Por ejemplo, el estudiante, ustedes también van a tener estos estudiantes
o niños o niñas que en su aula o en su consultorio, si van a hacer asesorías o tutorías de manera individual, el famoso niño o niña que se duerme durante la actividad o se duerme en clase. Desde un primer lente, ¿no? Vamos a decir el lente del juicio, nosotros vamos a considerar a este niño como irresponsable, ¿no? Vamos a decir, a ver, ese niño irresponsable o ese niño dormilón, ese niño que se duerme en clases, ¿no? Pero bajo un lente número 2, que vamos a imaginar que es el lente de la empatía, más bien lo que vamos a hacer antes de pensar que es un dormilón, que es un irresponsable, va a ser, cambiando con el ejercicio que les decía, es qué estará pasando en la vida de este niño para que se duerma en clases. ¿Se entiende? Entonces creo que esto nos ayuda mucho a comprender un poco más cómo tenemos que guiar nuestras intervenciones, ¿ya? Esto nos ayuda a reescribir la situación desde una mirada más humanizada, ¿ya? Entonces aprendamos o practiquemos más bien cómo reescribir lo que está ocurriendo en el aula, ¿ya? Siguiente. Y aquí tenemos una frase famosa de Albert Einstein que decía, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que superar un prejuicio. Eso para nuestra reflexión personal. Un poco les voy a dejar esto para que lo piensen, ¿no? Ahora que estamos cerrando ya este primer módulo, uno puede considerar que, bueno, ya hemos aprendido lo que es prejuicios, estigmas, creencias, pero cambiar o superar estos prejuicios en realidad es un tema muy complejo, ¿no? Y es un desafío que nosotros como tutores y tutoras comprometidos con nuestro trabajo tenemos que asumir. Hemos dicho al inicio, no hay una persona neutral, no existe. Todos venimos cargados de estas creencias. Entonces, tenemos que intentar superar este prejuicio, aunque sea más difícil, o digo, más fácil desintegrar un átomo, como dice Albert Einstein. Ese tiene que ser nuestro desafío con estas formaciones que ahora estamos y tenemos la oportunidad de pasar, ¿no? Bueno, entonces para ir finalizando vamos a decir que la ética del cuidado y del acompañamiento respetuoso, ¿no? Tiene que ver en realidad con todos estos componentes que hemos visto el día de hoy, ¿no? Yo creo y considero que si ustedes han optado por pasar este curso, si ustedes están en este proceso de capacitarse y de formación continua, están comprometidos, ¿no? Con el trabajo que van a desarrollar en el tú a tú con los estudiantes. Y entonces, este tema de la ética tiene que ser una transversal en todas nuestras intervenciones, ¿ya? No nos olvidemos siempre de desarrollar nuestra empatía, ¿no? Promover además la empatía en los contextos donde trabajemos, promover esta comprensión mutua que es siempre importante para el trabajo en equipo, ¿no? Con nuestros colegas, pero también promueve la convivencia pacífica y armónica en las escuelas, que también esto es mandatorio desde la ley Avelino señala. Y bueno, entonces finalmente vamos a ver estos aspectos que tienen que ver con la ética del cuidado y el acompañamiento respetuoso. Entonces, la ética del cuidado se basa en comprender que educar y acompañar no solo es la transmisión de normas, sino es sostener, ¿no? A lo largo de todo este proceso los vínculos humanos responsables. Entonces, aquí el tutor tiene que cuidar, pero sin invadir. El tutor tiene que acompañar, pero sin controlar. El tutor tiene que orientar sin sustituir. Finalmente, nosotros tenemos que proteger, pero sin anular la autonomía de los niños. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es el respeto por la dignidad humana? El respeto por la dignidad humana dice que todo estudiante tiene un valor intrínseco
independientemente de cómo rinde en la escuela, de cómo se comporte, si tiene un diagnóstico o no, de su historia familiar, de su historia socioeconómica. Los niños tienen un valor intrínseco. A eso nos referimos con la dignidad, ¿sí? Entonces, la dignidad, como bien sabemos, no se gana, la dignidad se tiene que reconocer, no es que uno tiene que ganarse la dignidad. Y cuidar la dignidad de los estudiantes, ¿qué quiere decir? Se va a manifestar cuando nosotros tenemos un lenguaje respetuoso, siempre con respeto, un trato individualizado, cuando reconocemos sus fortalezas y no solamente sus debilidades o limitaciones, y cuando nosotros mostramos privacidad en situaciones sensibles, ¿no es cierto? Cuando no le hacemos correcciones en público, por ejemplo, y le decimos, todos saben cómo eres, Pedrito, todos ya sabemos que eres un mentiroso. Uy, imagínense, eso va contra la dignidad del niño, ¿no? Entonces siempre buscar un espacio privado, propicio para hablar. Confidencialidad es el compromiso ético de proteger la información personal de nuestros estudiantes, ¿sí? Siempre traten de cuidar esto. Yo he tenido situaciones terribles con este tema de la confidencialidad. Les comento brevemente igual una anécdota. Cuando estábamos saliendo del psiquiátrico, imagínense, con mis estudiantes, me llama una de las médicos del psiquiátrico y me dice, licenciada, han venido hoy día sus estudiantes que están con el uniforme XX, ¿no? De su universidad. Y le digo, sí, licenciada, le quiero pedir un favor. Hay que hablar con ellos del tema de confidencialidad, hay que tener un poco más de cuidado porque ellos estaban haciendo prácticas en un psiquiátrico que queda muy alejado de la ciudad, entonces no hay mucha movilidad. Entonces cuando ellos salían, eran un grupo de 6 estudiantes, estaban saliendo, se habían dirigido a la parada que es ahí al frente del psiquiátrico y ahí hay muy poca movilidad y hay que esperar a que salgan. Entonces se habían subido al minibús y en lo que estaban hablando, riendo, conversando, no se han percatado que en el asiento de adelante se había subido justo, ¿no? Uno de los psiquiatras que trabajaba también en esta institución. Y entonces el psiquiatra dice que ha escuchado durante todo el camino cómo estos estudiantes estaban conversando de los casos que habían visto dentro del psiquiátrico, ¿no? Y no han tenido en cuenta de que en el minibús han subido otros pasajeros, seguramente del mismo barrio, de la comunidad, y estos estudiantes estaban hablando con nombre y apellido de los pacientes, ¿no? Porque ustedes saben, en el psiquiátrico pueden haber personas también muy reconocidas del medio, ¿no? Y en este caso se estaban refiriendo a una persona muy conocida del medio que estaba internada en el psiquiátrico. Entonces, que era paciente de uno de mis estudiantes y ellos estaban hablando, ¿no? Así fuerte, ay, sí, pues había estado justo con este cuadro, ¿no? Y el médico psiquiatra ahí escuchando. Entonces, recuerdo que ahí tuvimos que hacer todo un taller, ¿no? Con los estudiantes sobre este tema de la confidencialidad. Entonces, siempre hay que proteger la información personal de los niños, ¿no? Por más de que estemos en una situación de donde haya mucha confianza, o estemos con el colega que aparte es nuestro amigo, no, ¿no? Confidencialidad es compartir solo lo necesario. Es informar al estudiante cuando va a ser necesario, informarle de que nosotros tenemos que compartir cierta información. Porque si tú le dices a un niño, mira, Pedrito, contame, no le voy a decir a nadie, y el Pedrito te cuenta, y ese rato tú corres a la dirección, haces llamar a sus papás, el niño, otra vez, estamos generando un trauma, nunca más va a querer contar a nadie, ¿no? Entonces, en ese momento siempre es necesario decirle, mira, contame. Y si tú ves y observas que es algo muy delicado y que necesitamos contarlo a los papás, al director, etcétera, tú tienes que decirle, Pedrito, lo que me has contado es algo muy importante y tenemos que comunicarlo a dirección. Entonces, en este momento vamos a ir y tú tienes que explicar un poco el protocolo, ¿no? Por lo menos avisar que estás contando, pero por fuerza mayor, ¿sí? Proteger sus datos personales, ¿no? Y cuidar el lenguaje inclusivo en los informes que vamos a hacer, ¿ya? Y también el tema de la no invasión, es decir, respetar sus tiempos, respetar los silencios. Hay un niño que no quiere participar, no quiere hablar, es parte de nuestra ética, habla bien de nosotros cuando respetamos eso y decimos,
Bien, en este momento Pedrito no va a participar, pero yo sé que se va a animar quizás esta semana. Entonces, pasamos rápidamente a otro niño. No podemos ser invasivos y decir, a ver, todos en silencio, "Shh, Pedrito, ¿por qué no quieres participar? Pedrito, todos estamos, no nos vamos a ir de aquí hasta que Pedrito lance la pelota. Eso es invasión, ¿ya? Entonces, no hay que exigirle que cuente su historia a un niño o un adolescente si él no quiere contar. No podemos hacerle preguntas íntimas sin permiso, ¿no? No podemos presionarle al niño para que se desahogue con nosotros, ¿ok? Entonces, no le podemos decir, tienes que contarme, Pedrito, qué te pasó, yo te voy a aplazar, le voy a decir a tu mamá. No, eso es invasión. Entonces podemos decirle, si quieres, Pedrito, podemos hablar cuando te sientas listo. Recuerda que siempre voy a estar aquí para escucharte, nos podemos quedar un ratito en el recreo si me quieres contar, ¿no? O hay otras formas, incluso si es que ustedes ya están percibiendo que está pasando algo, pero no hay que invadir, ¿listo? Y también, por último, el acompañar sin controlar. El tutor no dirige la vida del estudiante o del niño o de la niña, lo acompaña, ¿ya? Entonces no hay que controlar porque eso va a generar dependencia. Entonces es contraproducente para nosotros. ¿No han visto esos niños que están detrás del profesor hasta en el recreo, quieren ir al baño con el profesor? Es porque hemos generado dependencia. Hay que acompañar, pero no hay que controlar. Entonces no hay que decidir por los niños, no hay que supervisar exigentemente o excesivamente, no hay que amenazar, ¿no? Con sanciones constantes, porque eso va a generar. Entonces, más bien lo que hay que hacer es tratar siempre de brindar opciones al niño, ¿no? Orientando para que él pueda tomar cada vez la mejor decisión, orientando en las consecuencias, ¿no? Ahí es como podemos un poco direccionar, ¿sí? Hay que favorecer también que el estudiante tenga estos espacios de reflexión, ¿ya? Que no sea un lorito que repita todo, no. Él tiene que reflexionar. Y finalmente tenemos que aprender a respetar la decisión de nuestros niños y niñas. Entonces, la ética del cuidado no busca salvar al estudiante, ¿no? No tenemos que ser salvadores, sino más bien tenemos que buscar el camino con él, pero sin perderle el respeto, sin pasarnos los límites y sobre todo sin perder, ¿no? El horizonte de nuestro trabajo con el tema de empatía y la mirada humanizante, ¿ya? Muy bien, entonces para finalizar, me gustaría que ustedes de manera interna puedan trabajar estos aspectos. Recuerden que estas diapositivas también las estoy subiendo a la plataforma, pero me gustaría que ustedes trabajen en este compromiso, ¿ya? Para finalizar, ustedes, por favor, hagan esta reflexión que se denomina como mi línea ética como tutor o como tutora. Y completen ustedes de manera interna, después de un proceso de reflexión, estas tres frases. Después de este primer módulo, me comprometo a no etiquetar a mis estudiantes como, y ustedes completen. Segunda frase, cuando no entienda una conducta, primero, ¿qué es lo que harían ahora ustedes en su rol de tutor y tutora inclusiva? Complete. Y finalmente, mi rol como tutor inclusivo, ahora que hemos pasado, estamos iniciando este curso, he entendido que es, completen también esta frase, ¿sí? Bien, entonces con esto habríamos concluido el primer módulo. Quiero agradecer de sobremanera a cada uno de ustedes por la escucha, por compartir, por tener la mente y también yo sé el corazón abierto hacia estos temas. No es fácil hablar, ¿no? Sobre todo de los prejuicios, de los estigmas, pero creo que estamos avanzando mucho en el tema de educación inclusiva cuando abordamos estos temas con estos tiempos, ¿no? Porque generalmente es un punteo rápido, pero ahora nos hemos dado un poco el tiempo de poder ingresar a conceptos y ejemplos, ¿no? Que nos dan cuenta de nuestra práctica educativa. Entonces, muchísimas gracias y antes de finalizar, quería hacer la consulta a la licenciada Pamela Chávez sobre el tema de la evaluación y del trabajo. Esto también lo estoy subiendo a la plataforma. No sé si nos damos unos 2 minutos para explicarlo o directamente los participantes pueden ingresar a la plataforma.
Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Como decías, directamente a la plataforma, por favor. Entonces lo suben ahí, lo subes ahí y ya los estudiantes van a poder ingresar y van a poder ver qué es lo que tienen que hacer. Perfecto, entonces estamos dejando una tarea de una evaluación para que ustedes puedan responder hasta el día martes de la siguiente semana. Bien, entonces muchísimas gracias. Espero que continúen así de forma óptima en los siguientes módulos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias también por parte de Tarpo y queremos darte las gracias, querida Magíster Mayrita, por haber compartido, ¿no? Estas excelentes capacitaciones estos días, habernos dejado claro todos los temas y todo, creo que todas las inquietudes que hemos tenido. Entonces, muchísimas gracias y espero poderte ver en alguna otra capacitación, ¿no? Poder contar contigo también con la excelente capacitación que tú tienes. Y a los estudiantes, por favor, de que tengan también en cuenta todo, ya que todos los módulos están relacionados, ¿no? Entonces, todo lo que se ha llevado en este módulo se va a reforzar en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Así que estén siempre pendientes de todo y muchísimas gracias nuevamente. Perfecto, gracias. Buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.